Gracias, Eder. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Si lo prende la luz, Belén, de acá, mejor. Quisiera empezar preguntando, ¿cuántas personas honestas hay acá esta mañana? ¿Cuántas personas honestas hay? Nadie, ninguna. ¿Ah? Levanta la mano a las personas honestas. Poquito, ¿qué pasa? Les quería contar que una vez conocí a un hermano que era tan honesto, que cada vez que encontraba un trabajo lo devolvía, ¿no? Sí, él decía que el trabajo generaba estrés, y como él no quería estresarse, no trabajaba, pues, ¿no? Sí, le decíamos, Atila, chamba no te gusta. Sí, no sé por qué ha dejado de venir ese hermano, ya no viene ya. Mucho le decíamos hora, creo. Les comento esto porque vamos a tocar hoy en día algo que tiene que ver con el trabajo. Sí, esta disciplina espiritual es muy importante, sí, porque hemos visto la oración, es en privado, nadie nos ve cuando estamos orando. Asimismo, el estudio de la palabra de Dios es en privado, nadie nos ve cuando estamos estudiando la palabra de Dios. El ayuno, que nuestro hermano Jared estaba comentando la semana pasada, es en privado, nadie sabe, nadie debe saber, no lo tenemos que publicar que estamos ayunando, pero esta disciplina espiritual, ¿sí?, del servicio, es algo que es público, ¿sí? Pero no vamos a hablar de cualquier tipo de servicio, sino un servicio al estilo de Jesús, ¿sí? Entonces, hoy día nos toca hablar de esta disciplina del servicio, ¿no? Y cuando notan la imagen, pueden ver, para mí esta escena es impactante y chocante, ¿no? De verdad que cuando el Señor Jesús está con sus discípulos ahí antes de tomar la última cena y coge el pocillo, coge el agua, se ciñe la toalla, y yo me pregunto, ¿no?, ¿qué pasó con los 12 discípulos? Si yo veo a un hermano, alguien importante, que está haciendo una tarea como la del Señor Jesús, de querer lavar los pies de alguien, yo hubiese dicho, Señor, perdón, déjame que lo haga yo. No, pero ninguno de ellos atinó a tomar la toalla y el agua, ¿no? Entonces, de verdad que el Señor Jesús es el mejor modelo de servicio, ¿sí? O sea, por supuesto nunca vamos a poder estar a la altura de Él, ¿no? Pero le voy a hacer una pregunta bastante personal y no se ofendan, por favor, ¿no? Y no tiene que contestar ni levantar la mano. ¿Cuántas personas que están acá de verdad son creyentes, hijos de Dios? No levanten la mano, solamente piensen en esa pregunta. ¿Soy un verdadero creyente? ¿Soy un verdadero hijo de Dios? Si has contestado afirmativamente que sí, permíteme preguntarte, ¿qué estás aportando a la iglesia del Señor Jesucristo? Porque existe la idea de que cuando venimos a la iglesia es como cuando uno va a un club. No sé cuántos de ustedes están afiliados a un club, pero uno va a un club, paga su mensualidad y está esperando ciertos beneficios, ¿no? Un gimnasio, una piscina, un sauna, una cancha de tenis, no sé qué. Algunos vienen a la iglesia, dan su ofrenda, su diezmo, y dicen, ahora sí, a ver, ¿qué me va a dar la iglesia? El domingo quiero venir, sentarme y tener un buen show, una buena alabanza, un buen predicador que no hable mucho porque estoy apurado, tengo que irme, y en fin, ¿no? O sea, estamos pensando que la iglesia es eso, algo que yo tengo que beneficiarme. ¿Por qué, hermanos, el servicio a Dios hoy en día se ha convertido para muchos de nosotros en una carga pesada, en un trabajo
por el cual ni siquiera me pagan, porque si me pagaran fuera diferente, no, ahí sí pues, ¿ya? Si me pagan, yo sirvo, pídanme que haga lo que quiera, hago horas extras y en fin. Entonces lo primero que me gustaría decir es que no se trata de servir al Señor cuando tengamos ganas o cuando tengamos tiempo, sino que nuestro servicio a Dios tiene que ser una muestra de nuestra gran gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora podemos pasarnos horas de horas hablando de todo el amor que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. Piensen nada más de dónde nos sacó el Señor. Estábamos en el fango, en el lodo, en la cochinada, en las tinieblas, esclavos de Satanás. Entonces, nuestro servicio a Dios tiene que darse, hermanos, en cada momento de nuestra existencia. No solamente aquí dentro de la iglesia. Podemos y debemos servir al Señor en todo lugar donde nos encontremos. En nuestra casa, en nuestro centro de estudios, en el centro de trabajo, en el vecindario donde estemos. Entonces vamos a tocar este tema tan importante del servicio, gracias, esperando que el Señor sea quien nos hable esta mañana. Y no se incomoden. El propósito de las disciplinas espirituales no es que nos sentamos mal y, oh, qué mal que estoy, qué poco que estoy orando, sino que el Señor nos ayude a mejorar. ¿Saben por qué? Porque las disciplinas espirituales no es para Dios, es para nosotros. Los beneficiados, como vamos a ver esta mañana, somos nosotros. Vamos a orar. Amadísimo Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de estar aquí en esta mañana. Gracias por la bendición tan grande de ser hijos tuyos. Gracias por la bendición tan grande de poder ver a la luz de tu palabra, Señor, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado acerca del servicio. Guíanos, Señor. Permítenos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda estar tocando nuestro entendimiento y moviéndonos, Señor, a hacer los cambios que tú esperas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a ver que Dios quiere que todos seamos siervos fieles. Dios quiere que todos seamos siervos fieles. Ahora, ¿cómo podemos ser siervos fieles del Señor? Vamos a ver a la luz de las Escrituras 3 maneras de cómo podemos convertirnos en siervos fieles del Señor. La primera de ellas es conocer que todas nuestras capacidades vienen de Dios. Conocer que todos nuestros dones vienen de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las grandes mentiras que nos han hecho creer a los creyentes hoy en día es que el servicio, ¿sí?, es solamente para determinadas personas que son llamadas a servir al Señor. Que el servir a Dios es un privilegio de unos cuantos, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario,
que todos y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios tenemos alguna capacidad, o sea, un don, y que nos ha sido dada de manera gratuita, o sea, por gracia, para que lo usemos en el servicio de los demás. Ojo, no para beneficio propio. Esta idea de que yo no puedo hacer nada en la iglesia, yo no estoy capacitado, no hay lugar para mí en la iglesia, es algo que va directamente contra lo que enseña la palabra de Dios, de que todos y cada uno de nosotros somos parte muy importante del cuerpo de Cristo. Eso se llama el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos, hermanos, todos sin excepción, somos útiles en la obra del Señor. Es por eso que el apóstol Pedro, con todo el peso que él tiene, después de haber aprendido de su maestro, después de haber consagrado toda su vida al Señor, nos dice cómo debe ser nuestro servicio al Señor. Dice que debemos servir, ¿no?, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, ¿no? Y para mí esta palabra, buenos administradores, ¿saben de qué me habla? De un servicio de calidad, de excelencia. Porque estamos sirviendo al mejor de los amos, al Dios Todopoderoso, que nos ama y es alguien, escuchen bien, que nunca va a dejar de dar a cada uno de sus hijos mucho más de lo que merecemos. En el mundo esperamos una paga y nos dan lo que merecemos. Dios no es así. La frase multiforme gracia de Dios, aquí me gustaría que nos detengamos un poquito, porque capta la abundancia y diversidad de la gracia de Dios expresada a través de los dones y talentos únicos que Dios concede a cada creyente. Las palabras del apóstol Pedro nos aclaran que la gracia de Dios es una verdad increíble que nos capacita para desempeñar diversas funciones dentro del cuerpo de Cristo. La multiforme gracia de Dios se hace evidente en la variedad de los dones espirituales que son concedidos a todos los creyentes. Pablo en 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Esta diversidad manifiesta la multiforme gracia de Dios. ¿Se imagina si todos acá seríamos hablando del cuerpo humanos? Sería un fenómeno, ¿no? O sea, no sería un cuerpo humano, si todos serían pies, si todos seríamos ojos. O sea, por eso es que Dios nos ha dado a nosotros esas capacidades específicas para que podamos ponerlas al servicio de la iglesia y el cuerpo de Cristo pueda funcionar de una manera adecuada. ¿Sí? Cuando cada uno de nosotros empieza a hacer la función para el cual el Señor nos ha traído acá al cuerpo de Cristo, a la iglesia, entonces empezamos a funcionar como un cuerpo unificado. Esta expresión dinámica de la gracia de Dios permite en la iglesia funcionar bien, hermanos. Por eso déjenme decirles, hermanos, tú eres muy importante para el Señor. La función que tú cumples dentro del cuerpo de Cristo es vital, de gran importancia. La multiforme gracia de Dios no solo tenía que ver con la diversidad de dones, sino también con las distintas formas en que su gracia actúa en nuestras vidas y sobre todo, hermanos, ojo con esto, hay que tomar conciencia que estos dones provienen de Dios, o sea, no es porque yo me lo he ganado o yo me lo merezca. Entonces no hay lugar para celos en la iglesia, no porque ese hermano tiene ese don, porque ese hermano tiene ese ministerio y yo no lo tengo. Por eso Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo
don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en la forma en que Él sale a nuestro encuentro en distintas circunstancias, proporcionándonos exactamente lo que necesitamos en el momento preciso, ya sea fortaleza en el sufrimiento, sabiduría en la toma de decisiones o consuelo en el dolor. La gracia de Dios es suficiente y se adapta perfectamente a cada una de nuestras circunstancias. ¿Saben a mí qué me gusta decir? Que yo veo la mano de Dios. Es increíble, de verdad, en cada circunstancia de nuestra vida, cómo Dios está obrando allí, moviendo los hilos, para que todo se haga conforme a su voluntad. Por eso estamos llamados a ser buenos, y enfatizo la palabra buenos. A veces estamos haciendo un trabajo mediocre para el Señor, tanto forzados, ¿no? Porque bueno, quiero que el anciano me vea, por eso cojo la escoba, ¿no? Por eso estoy en el ministerio. Nuestro servicio al Señor, hermanos, demanda responsabilidad e intencionalidad. No debemos acaparar ni descuidar los dones que Dios nos ha dado, sino utilizarlos activamente en el beneficio de los demás, como dice el apóstol Pedro en el versículo 11 del capítulo 4 que hemos leído, ¿no? El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios mediante Jesucristo. Hermanos, cuando servimos fielmente al Señor, la multiforme gracia de Dios le da gloria a Jesucristo y edifica la iglesia. La multiforme gracia de Dios fomenta la unidad y la cooperación entre los creyentes, porque conocemos que el don que cada persona tiene es vital para todos. La multiforme gracia de Dios nos lleva a la fuente de toda gracia, Dios mismo. Su gracia es abundante, nunca se agota, es múltiple. Cuando nos servimos y ministramos unos a otros, acudimos al suministro inagotable de su gracia, que nos capacita no solamente para perseverar en el servicio, sino para hacer un buen servicio, como Dios se lo merece. En 2 Corintios 9:8 el apóstol Pablo dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Por eso, hermanos, nunca dejo de sorprenderme del tremendo potencial que tenemos aquí en Centro Bíblico. Es increíble el talento que Dios nos ha dado. Y estoy seguro que si uniéramos todas esas fuerzas, todos esos talentos, todos esos dones, grandes cosas podríamos hacer para el Señor aquí en nuestra iglesia. ¿Amén, hermanos? Por eso, tú eres importante, tú eres valioso, tu servicio se necesita acá en la iglesia. Creo que muchos de nosotros tenemos una visión muy limitada de nuestra utilidad ante Dios. Pensamos que por nuestras vidas pasadas, nuestra exposición a diversos pecados y nuestro mal comportamiento nos excluyen del servicio a Dios. Sin duda, Dios quiere que busquemos la santidad porque Él es santo. Cuanto menos pecamos, menos nos dañamos a nosotros mismos y a los demás. Cuanto menos pecamos, menos dañamos a la misión de la iglesia, al testimonio de la iglesia frente al mundo. Pero independientemente de nuestro pasado y a veces debido a él, todo creyente, hermano, tiene algo que ofrecer a la iglesia. Cada creyente tiene y debe ser una bendición para toda la iglesia. Por eso es que Dios quiere que nos sirvamos unos a otros. Dios no quiere ociosos en su iglesia. Dios no quiere gente que esté sentada sin hacer nada. Y ojo, que si no usamos adecuadamente los dones que Dios nos da, es como si su gracia nos fuera dada en vano.
Esa gracia se desperdicia porque solo llega y se manifiesta a través de nosotros. Tú eres único y especial dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿existe algún creyente aquí en nuestra iglesia que no tenga ninguna capacidad, ningún don? Por supuesto que no. Entonces la pregunta es, ¿qué capacidad, qué don tengo yo? Eso lo vamos a ver más adelante, pero antes quiero que tengamos en claro que es de Dios quien proceden todas las capacidades y nos las han sido dadas para ponerlas al servicio de los demás sin ningún motivo de orgullo dentro de nosotros, sino buscando que Dios se lleve las palmas. Y nosotros, cuando cumplamos con nuestro servicio, solamente debemos decir, como el Señor Jesucristo nos dijo en Lucas 17:10, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cuando estamos sirviendo al Señor, si es que estamos sirviendo, ¿esperamos que nos aplauda la gente? ¿Estamos esperando que nos diga, mira, qué bien que lo has hecho? ¿O buscamos que Dios sea glorificado por medio de nuestro servicio? Entendemos que somos miembros muy importantes dentro del cuerpo de Cristo. Somos conscientes que Dios en su infinita misericordia nos ha capacitado con diversos dones para servir a la iglesia. Estamos dispuestos a quitar todo orgullo, toda vanagloria cuando prestamos algún servicio y poder decirle a Jesús, soy un siervo indigno que simplemente cumplo con mi deber. Me estaba acordando el otro día que en el seminario un profesor nos contó que en su iglesia, en un anexo, convocaron a un estudiante que había terminado el seminario para que pastoree esa iglesia y le estaban indicando las funciones que iba a hacer, el sueldo que iba a ganar y ¿qué opinas tú? Le dijeron, ¿no? Dice que este joven dijo, bueno, no me siento digno yo de este honor. Un momentito, le dijo el pastor, ¿y quién te ha engañado que eres digno? Si es por la misericordia de Dios que Él te concede el privilegio de servirle en esta iglesia. La segunda manera de poder convertirnos en siervos fieles es conocer cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros dones, cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Ahora sí pregunto en serio. ¿Cuál es tu don espiritual que Dios te ha dado? Claro, porque necesitamos conocerlo para poder utilizarlo y a su vez contribuir a que el cuerpo de Cristo, la iglesia, funcione eficientemente, ¿verdad? Pero tristemente me he topado con personas que están años en la iglesia y no conocen cuál es su don espiritual. Entonces, el primer paso para servir a los demás es descubrir nuestros dones. Pero como digo, ¿no? Tristemente, la mayoría de creyentes no conoce cuál es el don que Dios le ha dado. He estado investigando a ver si encontraba algún test, ¿no? Para poder aplicar y ayudarles esta mañana a descubrir su don, pero no lo he encontrado. Sí, sería bonito, ¿no? Que así como hay un test vocacional para descubrir qué profesión debo tener, que también haya un test para descubrir mi don, ¿no? Pero como no existe, tenemos que ver la manera de descubrirlo. Entonces, lo primero que hay que considerar es que si soy un verdadero creyente, tengo por lo menos algún don. Algunos tienen más de uno, pero todos tenemos por lo menos uno. A todos, sin excepción, Dios nos ha capacitado con algo para ofrecer a la iglesia. ¿Sí? Por eso tenemos que buscar formas de poner nuestros talentos en acción. Y la mejor manera de hacerlo es orando en oración y en acción. No me puedo pasar años orando, ¿sí? Sin hacer nada. Hay algunos que el único don que han descubierto que son Don Juan. Eso no vale. Esa es mi experiencia. No, puedo estar años y solamente no hacen nada más que crear problemas en la iglesia.
Entonces he pensado que mejor, en vez de preguntarnos cuál es mi don espiritual, una mejor pregunta sería, ¿cómo puedo servir en mi iglesia? Porque para conocer el don que Dios me ha puesto, debo estar unido a una iglesia. O sea, no es que yo estoy en mi casa aislado y ahí solito ejerzo mis dones. No, así no funciona, ¿no? Va a descubrir mi don cuando yo esté aquí entre mis hermanos, ¿sí? Y en el ejercicio cotidiano de servir a los santos, es la que la manifestación del Espíritu Santo se hace evidente. Entonces, en oración, pídele a Dios que te muestre dónde te ha capacitado para servirle, y con diligencia sirve a aquellos que Dios ha comprado con su sangre, es decir, a tus hermanos en Cristo. Una vez que hemos orado para que Dios nos muestre nuestro don, el siguiente paso será preguntar a otras personas de la iglesia, a hermanos maduros, que nos digan si observan algún don en nosotros, dado que a veces nosotros no podemos ver lo que otras personas pueden ver. O Dios va a usar a personas para ayudarnos a descubrir cuál es mi don. Yo me acuerdo que después de estar un tiempo acá sirviendo, muy jovencito, hace más de 25 años aquí en la iglesia, un hermano que yo aprecio mucho me dijo, Antonio, me parece que tienes el don de servicio. Y sí, pues yo le dije, sí hermano, puede ser, ¿no? Pues yo estoy haciendo muchas cosas ahí en la cocina o donde sea y no me canso, me gusta. Yo cuando era soltero parecía botica del pueblo, 24 horas paraba aquí en la iglesia, no sirviendo y haciendo cosas, y me gustaba. Entonces es una buena señal, cuando tú estás haciendo algo y lo disfrutas, ¿sí? Es por ahí puede estar el camino, ¿no?, de tu don. Entonces, lo siguiente es preguntar a los líderes de la iglesia, ¿no?, si hay alguna necesidad dentro o fuera de la iglesia en que yo pueda servir. Y les puedo asegurar, hermanos, con toda certeza, que hay muchísima necesidad para personas para servir. Mi hermano, de las mujeres, mi hermano de la escuela dominical, de los adolescentes, de los jóvenes, de los que están haciendo misiones allá en Chiclín, en Menocucho. Constantemente, hermanos, los líderes del ministerio nos están pidiendo, por favor, que les ayudemos a encontrar personas para que les ayuden, ¿sí?, en el trabajo que ellos están haciendo. Y tristemente, para sorpresa nuestra, no encontramos a nadie disponible para sugerirles para tal o cual ministerio. Y no necesariamente porque todos estemos ocupados. Es preocupante que en una iglesia como Centro Bíblico falten personas para servir en los ministerios, cuando debería ser todo lo contrario. Si hoy estamos aquí, y si somos verdaderos hijos de Dios, si conociéramos cuál es nuestro don, sobraría, hermanos, personas para servir a los ministerios. Es más, podríamos estar enviando misioneros a otras partes del Perú o del mundo. Entonces, no debemos tener temor de buscar nuestro don en la diversidad, de probar nuevas cosas. Dios nos va a sorprender usándonos en las áreas que nunca nos hubiésemos imaginado que podíamos ser útiles. Cuando mi hija Lisa, que tiene 12 años, me dice, papá, a mí me da mucho miedo hablar en público, no puedo. Ella es un excelente músico, me dice, no, cuando hay gente yo me cohíbo, ¿no?, me da vergüenza. Le digo, hijita, si tú supieras que yo tenía pánico de hablar en público, nunca podía pararme en el colegio a dar una exposición o algo. Pero por la gracia de Dios, Él nos concede la capacidad de hacer cosas que nunca lo hubiésemos imaginado. Amén, hermanos. Entonces, no hay tiempo para hacer un estudio exhaustivo esta mañana de todos los dones que Dios menciona en la palabra de Dios, pero miren en Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que más me gusta es el último, el que hace misericordia con alegría.
Entonces, podemos notar ahí algunos dones que menciona acá el apóstol Pablo. Dice, de profecía, que consiste en la capacidad de proclamar el mensaje de Dios con poder. ¿Han visto que hay personas que fácilmente pueden compartir el Evangelio y no tienen esa vergüenza, ese temor? Sí, Dios les ha dotado con esa capacidad. Pero ya, tal vez, mi hermano Antonio, a mí sí me da un poco de temor de hablar en una plaza pública o con otras personas que no conozco acerca de Dios. Pero a lo mejor tienes el don de servicio, que es el siguiente don que Pablo menciona acá, ¿no? Que es ayudar a otros de manera práctica. Sí, hay personas que les nace, ¿no? Les gusta servir. Yo conozco una hermana que no puede estar quieta. No estamos viendo las cosas por aquí y por allá, viendo que todo se vea bonito. Y qué bien por el don que Dios me ha dado de servicio a esta hermana, ¿no? O tal vez Dios te ha dado el don de la enseñanza. Esa habilidad para explicar la verdad de una manera sistemática, detallada y constante para que otros la entiendan y la apliquen. ¿Sí? No todos somos buenos maestros. Y me cuesta hasta darme a entender a mi esposa. Me dice, pero no te entiendo lo que hablas. Ni yo mismo me entiendo, le digo, ¿no? Pero hay otra persona, Jaré, por ejemplo, ¿no? Explica y buen maestro, y lo entendemos todos. O tal vez Dios te ha dado el don de la exhortación. Consiste en usar palabras de afirmación sinceras basadas en lo que la persona necesita escuchar, no en halagos vacíos. Puede ser de manera de advertencia, consejo o aliento. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos un poco deprimidos, preocupados, y viene otro hermano y nos alienta, nos lee un versículo de la palabra de Dios y nos habla, simplemente nos escucha y wow, qué bien que nos hace sentir, ¿no? A lo mejor Dios te ha dado el don de la exhortación. No, exhortación no es para dar palo, para estar llamando la atención por todo, sino es para aconsejar, no para animar. O tal vez Dios te ha dado el don de dar, ¿sí? Que es compartir generosamente con las personas necesitadas sin buscar elogio ni pagos a futuro. Ojo, ¿no? Estar atento a las necesidades y las formas de contribuir con las necesidades de otros de manera significativa. ¿Sí? O también, a lo mejor Dios te ha dado el don de liderazgo y no lo sabes, ¿no? O sea, allá en tu trabajo tú tienes mucha gente a tu cargo y sabes organizar, sabes coordinar, tienes visión, ¿sí? Sabes guiar a otros. Ese don Dios lo necesita acá en la iglesia también. O tal vez Dios te ha dado el don de la misericordia, que es usar nuestros medios para brindar ayuda y justicia a los menos privilegiados y hacerlo con alegría. Ya muchas veces, nosotros hacemos misericordia, pero ya, qué molestoso otra vez viene este hermano a picarme, ¿no? A pedirme plata, ¿no? Otra vez viene a pedirme eso, ¿no? Lo hacemos de mala gana, ¿no? La persona que tiene este don da con alegría, con gozo, ¿no? Sabiendo, que es para alguien que está en necesidad. Pregunto, ¿ya identificaron su don? ¿No? Tienen que seguir estudiando entonces. Hay muchos más dones que se mencionan acá en la palabra de Dios, pero ya no hay tiempo para verlos todos. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios va a llamar a algunos a ser maestros y les va a dar el don de la enseñanza. Dios va a llamar a algunos a prestar un servicio y les va a dar el don de servicio, ¿no? Sin embargo, ojo, conocer específicamente nuestro don no nos excluye, no nos exenta de servir a Dios en otras áreas fuera de nuestros dones. Ya, o sea, si yo tengo el don de servicio y Dios me llama a enseñar, no, hermano, yo para enseñar no sirvo, busquen a otro, no, o sea, lo mejor. Dios, puede ser que ya tenga el don de servicio, Dios ve la necesidad de que faltan maestros y me da el don de enseñanza, salgo ganado. Pero si yo oculto mi don, sigo ahí sentado, ¿no? Sin hacer nada, pierdo la tremenda bendición de servir al cuerpo de Cristo. Escuché de un caso de un señor en Suiza que estaba coleccionando violines y llegó a tener 20 de los mejores violines del mundo que se habían fabricado. Una vez llega su amigo a visitarlo
y los ve estos violines ahí en las vitrinas, bien bonitos, con sus lunas, y le dijo: Sergio, ¿tú te imaginas cómo sonarían esos violines en las manos de grandes músicos? Lo mismo pasa con nosotros. ¿Se imaginan todo lo que el Señor podría hacer acá en la iglesia si cada uno de nosotros ponemos el don que Él nos ha dado al servicio del cuerpo de Cristo? Entonces, ¿conocemos ya el don que tenemos? ¿Cómo estoy haciendo uso del don que Dios me ha dado? ¿Lo estamos usando o lo tenemos escondido, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo sin hacer nada? La tercera forma de conocer o de hacer un servicio, de prestar un servicio al Señor, de ser buenos siervos, fieles, es conocer cuál es mi lugar de servicio y servir bien al Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El problema que está atravesando la iglesia, no solamente el Centro Bíblico, sino la iglesia a nivel mundial, la podemos ilustrar con lo que dijo alguien una vez acerca de un partido de fútbol. En la cancha hay 22 jugadores que están completamente exhaustos y necesitan descansar. Y en las graderías hay 22,000 espectadores que necesitan hacer un poco de ejercicio. En nuestras iglesias pasa lo mismo. Hay un pequeño grupo, un pequeño puñado de hombres y mujeres que están muy agotados con tanta carga en sus ministerios, y hay muchísimos hermanos que están cómodamente sentados sin hacer nada. Y algunos ni siquiera vienen a la iglesia. Están desperdiciando el don que Dios les ha dado. Y ojo que Jesús nos advirtió de manera muy severa por medio de parábolas qué es lo que va a pasar con aquellos que no usamos nuestro don. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Ojalá no seamos avergonzados como ese siervo infiel que hizo su talento, fue y lo escondió. Por ello, una vez que hemos identificado el don que tenemos, debemos inmediatamente ponernos manos a la obra y empezar a servir al Señor. Y de seguro, nuestra vida se verá gratamente transformada porque descubriremos el verdadero valor de nuestro servicio, del propósito por el cual fuimos creados por Dios. Fuimos creados para servir y alabar a nuestro Creador a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pero miren, aunque todavía no conozcamos cuál es nuestro don, nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, empecemos a servir a los demás. Centrémonos en hacer algo por otras personas, que nuestras mejores cualidades se ponen de manifiesto cuando no nos centramos en nosotros mismos, sino en cómo podemos ayudar a los demás. Es una buena terapia. Si usted está deprimido, está angustiado, preocupado, empiece a pensar en los demás, qué pueden hacer por los demás, y va a ver, se le va a ir toda preocupación, todo estrés, todo cansancio. Entonces, como hemos visto, Dios nos ha creado a todos y cada uno de nosotros con un propósito específico, para lo cual nos ha capacitado con un don. Y el propósito, hermanos, siempre, no olvidemos esto, el propósito va a ser darle gloria y honor a Jesucristo. Y una manera de hacerlo es atendiendo las necesidades de los demás. Al servirnos unos a otros, lo debemos hacer de la mejor manera, como les decía, ¿no? Con muchas ganas, poniéndole fuerzas, poniéndole empeño, usando la creatividad que Dios nos ha dado, ¿sí? Y ojo, no en nuestras fuerzas, porque es imposible, hermanos, por tantos años estar sirviendo a Dios en nuestras fuerzas, no se puede. Por eso tenemos que
hacerlo con la fuerza que Dios nos da, con la capacidad que Él nos proporciona, para que a Él le pertenezca siempre la gloria. Y debemos servir siguiendo siempre, siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Todo su ministerio estuvo enfocado en servir a los demás. Su servicio siempre fue de puro corazón, de puro amor. Qué lindo sería si nosotros empezáramos también a servir a nuestros hermanos con ese amor que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo claramente cómo debe ser la forma de nuestro servicio. Este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia y el menos comprendido, el menos aplicado. Dice Marcos 10, 42, 45. Presten atención. Marcos 10, 42, 45. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. El Señor Jesús no se guardó nada por amor a nosotros. Entonces notamos que Jesús tenía muy en claro cuál era el propósito de su vida. Él sabía que tenía que pagar con su propia vida, muriendo de manera tan trágica en esa cruz del Calvario, para que todos los que pongamos nuestra fe en Él alcancemos la salvación, la vida eterna. Pero también nos dejó muy en claro a todos sus discípulos la forma como deberíamos servir a los demás y que nunca, nunca deberíamos aprovecharnos ni de nuestro don ni de nuestra posición, que es lo que muchas veces observamos en muchas personas que se hacen llamar siervos de Dios. Tristemente, hermanos, notamos que ya no tenemos buenos modelos de líderes humildes que se disponen a servir a los demás. La mayoría de nosotros venimos a la iglesia con la idea de que nos tienen que servir y nosotros podemos estar como simples espectadores, buscando de qué forma me beneficio yo de la iglesia. Ya nadie quiere hacer suya las palabras de Jesús. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Y como consecuencia de ello, tenemos tal escasez de personas para servir en los diferentes ministerios. Como decía al principio, la mayoría de nosotros estamos viendo el servicio a Dios como una carga pesada, como un trabajo por el cual ni siquiera me pagan. No estamos considerando el tremendo privilegio que es el de servir a un Dios tan grande y bueno que de seguro nos tiene una corona preparada para cuando estemos en su presencia. Qué lindo va a ser escuchar del Señor Jesucristo cuando estemos delante de Él: bien, mi buen siervo fiel. Nos va a dar una palmadita en la espalda. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Servir al Señor incluye, hermanos, cualquier ministerio de asistencia y de estímulo que se enfoca directamente al beneficio de los otros dentro y fuera de la iglesia. Necesitamos tomarnos muy en serio el servicio del Señor y ejercerlo con una actitud, como le decía, de dependencia en Dios, sabiendo que tendremos que dar cuenta de los dones, de los talentos que el Señor nos dio. Entonces, mi consejo es que empecemos a servir en diferentes áreas, identificando aquellos que disfrutamos hacer, aquello que nos gusta hacer y en lo que Dios nos ha capacitado. Tengamos en cuenta que un miembro que sirve fielmente en la iglesia es una bendición. Un miembro flojo o cómodo es un estorbo. ¿Cuál queremos ser nosotros?
A mí uno de mis héroes de la Biblia es el apóstol Pablo. Tremendo siervo del Señor. De verdad que es increíble. Ahí yo vi la mano de Dios, ¿no? O sea, de ser el más grande perseguidor de la iglesia a convertirse en el más grande servidor del Señor Jesucristo. Y hay algo que me gusta mucho en Hechos 9:6, cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Cristo y cae del caballo, él hace una pregunta muy importante. Después que el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, el apóstol Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta lo acompañó durante todo su ministerio. En cualquier circunstancia que el apóstol Pablo, él siempre levantaba la mirada a lo alto y decía, Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Se agrada a Dios con el servicio que le estamos brindando a Él? Yo agradezco al Señor por cada uno de los hermanos que puso en mi camino y me enseñaron con su ejemplo el tremendo privilegio de servir a un Dios tan grande y misericordioso que nos ha elegido a cada uno de nosotros, no solamente para ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sino para ser útiles en el lugar que Él quiera usarnos. No olvidemos que cuanto más grande sea nuestro amor por Dios, tanto más eficaz será nuestro servicio a nuestros hermanos. No es por jactarme, hermanos. A comienzo de años yo le decía, Señor, voy a cumplir 25 años sirviéndote. Y tú sabes, tú conoces las intenciones de mi corazón. No he sido el mejor siervo, me he equivocado, he metido la pata y todo, pero no sería bueno, Señor, que hagas algo por mí. Son 25 años de servicio, Señor. Y el Señor me bendijo de una manera que nunca me lo esperé. Me llevó a Europa a visitar España, Francia, Italia y a conocer. Yo no tenía el dinero suficiente para hacer ese viaje. Pero Dios es tan bueno, tan fiel, no es deudor de nadie. Y de verdad, o sea, si yo les contara cada experiencia, ¿no? O sea, allá en Europa, yo decía, veo la amanecer. Yo estaba en el Museo del Louvre, estaba adentro con una tremenda cola de gente sin pagar un centavo, por un policía que me preguntó, ¿de dónde eres tú? En francés todavía. Dije, Perú. Ah, Perú, pasa bien, señoritas de Perú, déjenme entrar. Y yo, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? ¿No? La mano de Dios, hermanos. No hay otra explicación. Entonces hemos visto que para poder ser siervos fieles tenemos que conocer que nuestras capacidades provienen de Él, de Dios. Tenemos que conocer cuál es mi don y también tenemos que conocer cuál es mi lugar en este hermoso cuerpo de Cristo. Tú eres muy especial para el Señor. Tú eres único. Así que manos a la obra. Como dijo el poeta César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Vamos a orar. Amado Dios, gracias y mil gracias por la salvación tan grande que nos has dado. De verdad que no la merecemos. Lo único que merecíamos nosotros, por nuestro pecado, nuestra vida desordenada, es ir condenados al infierno. Pero tú, al vernos en esa situación, enviaste a lo mejor que tenías, a tu propio Hijo, para morir por nosotros. Pero no solamente eso, sino que durante todo su ministerio estuvo dándonos el ejemplo de obediencia y servicio a ti. Gracias, Señor Jesucristo, por tu humildad, por tu servicio, Señor. Y por el privilegio que nos das de servirte en tu iglesia. Yo sé que hay muchos de mis hermanos aquí en esta mañana que son verdaderos hijos tuyos, pero todavía no han descubierto cuál es su don que tú les has dado. Ayúdales, Señor, porque va a ser muy triste que cuando estén en tu presencia no tengan nada que ofrecerte. Estén con las manos vacías.
Danos a todos el privilegio de servirte y hacerlo de la mejor manera, Señor, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ayúdanos a darte lo mejor de nosotros, a no escatimar ningún esfuerzo ni nada, Señor, sino darte lo que tú mereces, nuestro mejor servicio. Gracias por la iglesia que nos has dado, este cuerpo de Cristo. Ayúdanos a unir nuestros esfuerzos, nuestros talentos, nuestros dones para hacer lo que tú nos vas a guiar, Señor. Porque de verdad el mundo necesita que seamos luz y sal. El mundo necesita con urgencia de nosotros, de nuestro servicio. Y aquí estamos, Señor. Usa nuestras manos, usa todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.